No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no os dejará ser probados más de lo que podéis. Antes bien, juntamente con la prueba, proveerá también la salida para que podáis soportar. Mi saludo para todos y cada uno de mis hermanos y amigos en esta hermosa ocasión, compartiendo con ustedes el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, el verso número 13, donde en la Biblia textual dice allí la palabra del Señor: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Lo maravilloso de esta declaración del apóstol Pablo no solamente es la verdad que contiene y la promesa implícita en ella, sino el momento y el lugar en el cual el apóstol Pablo coloca estas palabras para la iglesia, en este caso en Corinto. Mientras nos tomamos un café, reflexionamos un poco en la palabra del Señor, dándole a Dios toda la gloria y toda la honra que nos permite, nos concede este privilegio de podernos encontrar con ustedes en un día como hoy, en un momento como hoy, donde seguramente no todos estamos en la misma posición, en la misma condición, en la misma actitud, y tal vez las circunstancias para todos no son las mismas. Cada persona tiene su propia lucha, su propia batalla, su propia visión de las cosas, sus propias experiencias y expectativas que le dan a la vida la razón de ser. Entrando en materia en este tema, esta versión que he leído hoy nos dice que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. El contexto en el cual el apóstol Pablo está escribiendo es el contexto de recordarle a la iglesia, hacerle mención a la iglesia de las cosas que les sucedieron al pueblo de Israel, que les acontecieron, y que el apóstol Pablo dice que todo eso que les aconteció quedó escrito o está escrito para nosotros. No solamente se escribió para contar una historia, para transmitir una tradición, para dejar una constancia de las cosas que sucedieron, sino también como un ejemplo, teniendo en cuenta que en la mente de Dios, en el corazón de Dios, siempre estaba la iglesia, siempre estuvo la iglesia. Todo lo que vivió Israel no se constituye únicamente como una enseñanza, sino que se constituye como un ejemplo. La iglesia hoy debiéramos mirar lo que le aconteció a Israel para que no le acontezca también a la iglesia, para que la iglesia pueda tener un espejo retrovisor en el cual mirarse para no caer en lo mismo. Sin embargo, nos damos cuenta que a pesar de todo esto, la iglesia no tuvo la precaución, no ha tenido la precaución de mirar hacia atrás y darse cuenta que esa vida que vivió Israel no trajo provecho espiritual, crecimiento, no trajo desarrollo espiritual, no produjo realmente el resultado que se podría pensar debía traer y debía producir todo el trato de Dios con su pueblo, todo el trato de Dios con su nación. De hecho, no solamente podemos hablar de los 40 años en el desierto, que es de alguna manera el contexto aquí, pero podemos mirar toda la historia de Israel y podemos darnos cuenta que cuando Israel buscó a Dios, cuando Israel quiso acercarse a Dios, pues Dios también se acercó a ellos.
Esa es la promesa de Dios. Acercaos pues a mí, yo me acercaré a vosotros. Y cuando ellos buscaron y clamaron a Dios, se volvieron a Dios, se rindieron a Dios, Dios estuvo presto a responderles, a bendecirles, a restaurarles, a levantarles, a pelear a favor de ellos, a derrotar a los enemigos del pueblo. Cuando ellos quisieron a Dios, Dios también los quiso a ellos. Dios también se volvió a ellos. Y como hay muchas expresiones en los salmos, en los profetas, que hablan acerca de esa bondad de Dios, de esa misericordia de Dios, de esa gracia de Dios que nunca faltó a aquellos que la buscaron, a aquellos que la anhelaron y a aquellos que de alguna u otra manera encontraron que el acercarse a Dios es el bien, que el acercarse a Dios trae grandes beneficios. Y en medio de todo eso, después del apóstol Pablo decirle a la iglesia, miren a Israel y no caigan en lo mismo y no se dejen llevar por las mismas cosas. De hecho, pues nos nombra algunas situaciones de las cuales la iglesia debe huir, como por ejemplo la idolatría, como por ejemplo la codicia, como por ejemplo la fornicación, que son cosas que le sucedieron a Israel, que le acontecieron a ellos y produjeron terribles resultados. El resultado de la codicia no fue bueno. El resultado de la idolatría no fue bueno. El resultado de la fornicación no fue bueno. El resultado de lo que ellos hicieron no fue bueno. El resultado de tentar a Dios, de provocar a Dios, como dice el escritor a la carta a los Hebreos, dice que enojaron a Dios, hicieron airar a Dios con su manera de tentarlo. ¿Podrá Dios darnos carne? ¿Podrá Dios darnos agua? ¿Podrá Dios hacer esto? ¿Podrá Dios hacer aquello? Y muchas veces en la actualidad en la que nosotros vivimos, pareciera que también se está levantando una forma de tentar a Dios. ¿Acaso Dios no lo puede hacer? ¿Acaso Dios no tiene el poder? Sí. Y Dios no necesita que le recordemos nada. A veces la oración de algunos creyentes es más una predicación a Dios que una verdadera oración. Muchos creyentes lo que hacen es venir ante Dios y recordarles, Señor, acuérdate de que acuérdate que la Biblia dice, y le dan una predicación a Dios en vez de abrir su corazón y expresarle a Dios el sentir de su alma en ese momento, en esa ocasión. Dios no necesita que lo pongamos en una prueba, que probemos a Dios, que tentemos a Dios. No, Dios puede hacerlo todo. Dios es capaz de todo, pero no podemos olvidarnos que ese Dios que obra milagros, que ese Dios que hace grandes cosas, también es soberano y Él puede tomar sus propias decisiones. Incluso algunos se han ido al otro extremo, y un extremo un tanto peligroso, de decir que a Dios no se le debe pedir, a Dios se le debe dar órdenes, porque Dios está para atender a nuestras peticiones. Pero Dios es soberano, es el dueño de todas las cosas, es el Señor de todas las cosas. Él puede hacer lo que Él quiera. ¿O tienes tú envidia porque soy bueno, no puedo hacer lo que quiero con lo mío? Es lo que le dice el Señor en una de las parábolas del Evangelio de San Mateo a aquel que estaba enojado porque no le habían pagado más habiendo trabajado todo el día. ¿No puede hacer Dios lo que quiera con lo de él? ¿No puede Dios tomar sus propias decisiones? No tentemos a Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Recuerde que Israel lo hizo
y le fue mal. Iglesia, no lo haga, porque le va a ir como a Israel. Y luego finaliza entonces diciendo, no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Todo lo que nos acontece, todo lo que nos sucede, tiene un trasfondo humano. Lo que a nosotros nos sucede como iglesia, pues muchas veces también le sucede a los que no pertenecen a la iglesia. La iglesia se enferma, el inconverso también se enferma. La iglesia tiene dificultades económicas, el inconverso también los tiene. La iglesia sufre situaciones duras, el inconverso también las sufre. Y el inconverso soporta, y el inconverso lleva su vida en medio de vicisitudes. Pero a veces el creyente no quiere vivir esa vida que es humana, sino que se enoja contra Dios, se rebela contra Dios, y es como si fuese el único. El apóstol Pedro dice que las mismas tribulaciones y angustias que nosotros enfrentamos las enfrentan todos nuestros hermanos alrededor del mundo. A nosotros más bien somos privilegiados en esta parte del mundo y en esta condición y en este tiempo en que estamos viviendo, porque estamos disfrutando de bendiciones, estamos disfrutando de privilegios de parte de Dios, que tal vez en otros lugares no los tienen, que tal vez en otras situaciones no los tienen. Pero si analizamos bien, las pruebas que nos vienen son pruebas humanas. Todavía ninguno de nosotros nos hemos enfrentado a algo que está más allá de lo humano o de lo humanamente posible. Algunos utilizan una palabra que no está en la Biblia, sobrenatural, como que está fuera de lo natural, como que está más allá de las cosas naturales. Y reitero, esa no es una palabra bíblica. Dios no obra en lo sobrenatural, fuera de lo natural. Dios obra dentro de lo natural y aquí hace cosas extraordinarias, maravillosas, portentosas, gloriosas, como nosotros ni siquiera nos imaginamos. Si hablamos de la grandeza de Dios, de los milagros, de las maravillas, del poder de Dios, pues nos damos cuenta que se multiplican y no las podemos enumerar. Dios no es un Dios pequeño, es un Dios extremadamente grande y poderoso. Pero este Dios, no, las cosas que nos suceden a nosotros, que le acontecen a la iglesia, no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Analicemos bien y démonos cuenta que a veces nos volvemos demasiado consentidos en el aspecto de que nos quejamos por todo, lloramos por todo, nos lamentamos por todo. El escritor a los Hebreos dice, no habéis sufrido hasta la sangre combatiendo contra el pecado todavía. Hay otros que atraviesan situaciones peores y están felices y están agradecidos de conocer al Señor, de amar al Señor. Aquí hay una declaración también, dice, pero fiel es Dios. Y eso es algo que debe llenar nuestro corazón hoy y siempre. Nuestro Dios es fiel. Él no le ha fallado a nadie. Estos días le decía a la iglesia que el Dios de la Biblia, el Dios de la creación, es confiable. Dios es confiable. Se puede confiar en Él. Se puede esperar en Él. Y aunque las cosas no resulten como nosotros pensábamos, siempre van a resultar como Dios quiere que resulten para nuestra bendición, nuestro crecimiento, nuestra edificación y nuestra fortaleza. Incluso lo que nosotros consideramos como contrario, como en contra nuestra, y lo que consideramos como que salió mal, a veces no es tanto que salió mal, es que no salió como usted pensaba, es que no
no salió como yo pensaba, pero salió como Dios quería, salió como Dios lo había planeado. Y luego nosotros no encajamos allí, porque a veces no es la voluntad de Dios la que nos mueve, sino nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos. No es que el asunto salió mal y uno dice, pero Dios mío, esa situación tan dura que está viviendo fulano, que está viviendo el otro, esa lucha, esa enfermedad, esa pérdida. Y uno a veces, uno como que piensa que salió mal el asunto, pero tal vez el pasar del tiempo nos irá dando la razón, nos irá mostrando que no fue tanto lo que pensamos que era en contra nuestra, sino que Dios lo tornó en una bendición para nuestras vidas. Sí, lo que hoy no entendemos, lo que hoy no comprendemos, lo que hoy nos aflige, mañana nos hará reír. Lo que hoy nos causa dolor, mañana nos causará alegría. Lo que consideramos que hoy que es una pérdida, mañana reconocemos que tenía que ser así. Y tenía que ser así para que pudiéramos seguir adelante y para que no tuviésemos una pérdida peor en el futuro y una situación peor más adelante. Pero fiel es Dios. Y quiero pedirle a usted que recuerde esa frase, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probado más de lo que podéis. Dios es fiel y Dios nunca nos lleva a más allá de donde su gracia pueda alcanzarnos. Dios nunca permitirá que usted y yo descendamos tan abajo que su amor y su bondad no pueda agarrarnos. No importa dónde estemos, siempre Dios habrá de buscar la manera de extendernos su mano, de extendernos su gracia, de manifestarnos su amor y su bondad, de dejarnos ver lo que Él es capaz de hacer. Y lo que Dios puede hacer no es solo lo que hace con los que a todo les sale bien, es también lo que hace con esa vasija que se echó a perder, con ese vaso que se rompió en las manos del alfarero, con esa vida que sintió el amargo sabor del fracaso en su boca, de ese corazón que se vio partido en pedazos porque no había tal vez una salida, de esa alma que vagó solitaria en el desierto, buscando un aliciente para su corazón, buscando un refugio para su fatiga, y no lo halló. Y un día, en medio de la soledad y de la adversidad, tuvo que reconocer que Dios es fiel, que Dios no le falla a nadie, que Dios no va en contra de nadie, que Dios siempre está allí y que aún en eso que parece terrible, angustioso, yo no me puedo imaginar a aquellos 3 muchachos que metieron en el horno de fuego. Yo no me los puedo imaginar sonriendo, alegres, felices. Y no me los puedo imaginar así porque el solo pensar lo que iban a sufrir debió causarles pánico, dolor, debió causarles, mientras los llevaban para ser lanzados a ese horno, tal vez había miles de pensamientos, miles de ideas que surcaban su cabeza, miles de temores, la angustia. Tal vez sus rostros reflejaban dolor, angustia, pero Dios es fiel. Y eso es importante entenderlo. Podemos atravesar lo que sea, pero nunca olvidarnos que Dios es fiel. No sabemos cuántas situaciones más haya que atravesar y haya que vivir, pero nunca nos olvidemos que Dios es fiel.
En el valle de lágrimas, Dios es fiel. En la noche oscura, Dios es fiel. En el fragor de la batalla, Dios es fiel. En la abundancia, Dios es fiel. En el bienestar, Dios es fiel. Y me gusta lo que dice y cómo lo dice esta versión, pero fiel es Dios. Lo que nos ha acontecido son cosas humanas, situaciones humanas, pero Dios es fiel. Contigo, Dios es fiel. Padre, gracias por tu fidelidad. Gracias por no darnos la espalda, aunque nosotros sí lo hicimos. Gracias por no irte cuando nosotros ya ni pensábamos en ti. Gracias, Señor, por estar allí cuando nuestras fuerzas se acabaron y nada más podíamos hacer. Gracias por ser fiel y por permanecer allí para nosotros, para tu pueblo, para tus hijos, para los que te buscan. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén.